Damos gracias a Dios por esta linda mañana que nos da, por este lindo sábado que nos regala y porque Él es bueno con cada uno de nosotros. Vamos a orar, mis queridos hermanos, vamos a orar para tener nuestra reflexión de esta mañana. La reflexión de este día la tendrá un servidor, así que vamos a orar para ponernos en sintonía con nuestro amante Salvador. Señor, te damos gracias porque nos permites despertarnos temprano cuando el sol todavía no brilla, Señor, para entrar en una íntima comunión contigo. Gracias, querido Padre, porque nos permites todavía con libertad abrir tu palabra, escudriñar en ella y saber cuál es el plan que tú tienes para nosotros. Señor, meditaremos en tu palabra en este momento. Abriremos la escritura, Señor, y queremos pedirte que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente, nuestro corazón, y que lo que estudiemos en este día santo, Señor, en este momento de la mañana, nos ayude a entender más plenamente cuál es el plan de salvación para nuestras vidas. Cuál es el proyecto que tienes para cada uno de nosotros, pero sobre todo, Señor, conocer más plenamente a Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor, por el número de tus hijos que se han reunido en esta plataforma digital para poder tener un momento de un encuentro especial contigo. Agradezco, Señor, porque tenemos la iniciativa de buscar primeramente el reino de los cielos y dejar todas las cosas en el lugar que les corresponde. Padre, llévanos a tu palabra, condúcenos a ti y que hoy, Señor, durante estas 24 horas que nos has regalado para tener una comunión contigo, podamos contemplar tu divino rostro. Gracias, Señor. Pedimos esto, no porque somos merecedores, sino en la sangre de Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, Amén. antes que nada, es un gusto. Durante estas 40 madrugadas, en muy poquititas ocasiones, un servidor estará dando algunas de las reflexiones. Hemos permitido que nuestros invitados puedan ser los que lleven y guíen la reflexión de cada una de las mañanas. Sin embargo, hemos hecho la invitación a pastores para que nos ayuden en estas reflexiones. Sin embargo, como he mencionado, el sábado es un poquito complicado debido a la atención a las iglesias y etcétera, etcétera. La dinámica del ministerio pastoral a veces complica un poquito, pero este día estaré yo dándole la reflexión. Hemos tenido temas muy importantes que nos han llevado a pensar, a reflexionar en lo que tiene que ver con nuestra vida espiritual, lo que el Señor pide de cada uno de nosotros y la manera en que nosotros podemos tener ese momento para que nuestro carácter pueda ser reforzado y podamos tener una comunión más íntima con el Señor. El tema de esta mañana lleva por título ¿Qué significa meditar en la palabra? Ayer veíamos que tenemos que entender la palabra de Dios, hemos visto una receta de cómo podemos tener una mejor comunión con el Señor. Sin embargo, dentro de la manera en que nosotros nos entregamos al Señor en las diferentes disciplinas espirituales, vamos a encontrar que una de esas disciplinas es meditar en la palabra del Señor. Recordemos que en alguna de las iglesias, como en Culturas y en Caseta, en algún momento he hecho referencia acerca de las disciplinas espirituales. No me he sentado todavía con ustedes bien detalladamente a hablar de las disciplinas espirituales, pero sí he hecho mención de algunas de ellas y problemas principales que podemos encontrar dentro de lo que tiene que ver con las disciplinas espirituales. Uno es el estudio de la palabra, dos es la oración y tres es la meditación. Y justamente el tema de esta mañana nos viene hablando acerca de qué significa meditar en la palabra. Saben que el pastor es bien preguntón y quiero abrir el micrófono para ustedes. Quiero hacer la pregunta y quisiera escuchar alguna de las reacciones de ustedes. Para ti, ¿qué significa meditar en la palabra? Cuando escuchas esto de meditar, para ti personalmente, ¿qué significa meditar en la palabra? ¿Alguien que nos pueda apoyar, los que estamos ya aquí conectados? ¿Qué significa para ti meditar en la palabra del Señor? ¿Te has puesto en algún momento a preguntarte, ¿qué significa para mí meditar en la palabra del Señor? ¿Qué significa para mí la palabra meditar? ¿Alguien que nos quiera apoyar? Ok, gracias, hermana Mari. Dice que no se escucha bien. Ha de ser un poquito por ahí la conexión a internet. Recordemos que a veces está fallando y más ahorita con las lluvias. Ok, gracias, hermana Lady. Sí, sí me comenta que se está cortando mucho.
A veces la tecnología nos juega en contra, pero volvemos a hacer la pregunta. Para ti, ¿qué significa meditar en la palabra? Eh, ¿qué significa? Para ti, ¿qué reacción tiene? ¿Alguien que nos pueda ayudar en su propia concepción? No sé si me están escuchando. Espero espero que sí. Sé que estamos teniendo un poquito de ahí de dificultades con la señal. Las excesivas lluvias que hemos tenido últimamente de repente ponen la señal de internet un poquito inestable. Sin embargo, esperemos que nos estemos escuchando. Eh, alguien que os pueda apoyar en su propia concepción? ¿Qué significa meditar en la palabra? ¿No? Bueno. Ok, gracias, Arona Rebe. No se escuchó bien la pregunta. ¿Qué significa para ustedes o para usted de manera personal, no para mi hermana Rebe, sino para usted que está aquí en esta mañana? ¿Qué significa meditar en la palabra? Eh, ¿Qué viene a tu mente? Gracias, hermana Rosy. Gracias, hermana Rosy. Yo sé que no se escucha bien, se está entrecortando un poquito. Eso nos dificulta un poquito nuestra reflexión. Eh, ¿Qué significa para ti meditar en la palabra? ¿Qué significa? ¿Habrá alguien que nos pueda apoyar? ¿No? Bueno, déjenme compartir mi pantalla con ustedes para que juntos podamos ir meditando en la palabra del Señor y escuchar lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Saben, la meditación es una de las más importantes herramientas para que podamos conocer a Dios y debe estar aliada con otros métodos que facilitan el crecimiento espiritual de nosotros como creyentes. Cada vez que vamos al Señor, cada vez que meditamos en la palabra de Dios, debemos de buscar, conocer métodos que nos faciliten el crecimiento espiritual, nuestro crecimiento personal con el Señor. Debemos luchar para que el Señor nos ayude a podernos encontrar con Él y de esa manera podamos tener un momento espiritual con el Señor y saber cuál es el plan que Dios tiene para nosotros en el día a día. Dice la palabra del Señor que escuchar su palabra, escuchar la voz de Dios debe ser nuestra primer tarea durante las primeras horas del día. Recordemos uno de esos pasajes lindos que tiene nuestra hermana Elena de Guayas y nosotros que debemos hacer de la oración, de la meditación y del estudio de la palabra nuestro primer trabajo todas las mañanas. Eso es magnífico. Muchas veces como individuos, como personas, buscamos cualquier otra cosa excepto a Dios. Ponemos en primer lugar nuestros afanes del día, nuestra agenda del trabajo, nuestras preocupaciones, nuestras reuniones, y de lo último que nos acordamos es de poner a Dios en primer lugar. Por lo tanto, hablar con Dios y oír su voz debe de ser nuestra primer tarea. Cuando abres los ojos, cuando te levantas, cuando te despiertas, lo primero que debe asaltar tu mente, en vez de pensar cuál reunión tienes hoy, qué trabajo tienes que realizar, a dónde tienes que ir, las labores que tienes que realizar, lo primero que debiese llegar a nuestra mente es, Señor, gracias por este maravilloso día. Y seguido del estudio de la palabra de Dios. La oración y el estudio son elementos inseparables. Cuando me levanto, el mayor deseo de mi alma debe ser ir ante la presencia de Dios. Y aquí surgiría una pregunta muy interesante, mis queridos hermanos. ¿Cuál es el mayor deseo de tu alma cuando te levantas? Estoy hablando de tu alma, ¿eh? No estoy hablando de cuál es tu mayor deseo o cuál es tu mayor necesidad cuando te despiertas. Para alguno podría decir, híjole, yo me levanto y lo primero que tengo que hacer es ir al sanitario. O lo primero que hago cuando me levanto, mi mayor deseo es tomar un vaso de agua porque diferentes circunstancias, ¿no? No, ¿cuál es el mayor deseo de tu alma, de tu ser, de tu mente, de tu interior cuando te levantas? Ese debería de ser ir a la presencia del Señor.
Podemos encontrar que en la palabra, en la escritura, en la Biblia, hay diferentes referencias, hay diferentes textos que nos invitan a buscar de Dios muy temprano. Cristo afirmó, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Muchas veces, mis queridos hermanos, erramos. Y la palabra errar en la escritura puede también traducirse como fallar, como pecar, porque ignoramos las escrituras, porque no pasamos tiempo con la palabra. Y entonces cuando viene la tentación, cuando vienen las dificultades, no sabemos cómo hacerles, no sabemos cómo hacerles frente, porque desconocemos, ignoramos la palabra del Señor. Recordemos que allá en el monte de la tentación, en el desierto de la tentación, después de que Jesús es bautizado y se va esos 40 días, esas 40 noches a ayunar al desierto, Satanás lo tienta y Jesús responde no con su propia sabiduría, no responde con lo que él pensaba que debe ser, él responde con un escrito está, porque él no ignoraba las escrituras ni el poder de Dios en ellas, sino al contrario, conocía muy bien cuál era el poder de esas palabras y entonces responde cuando escrito está. La falta, mis queridos hermanos, de una relación diaria con Dios durante las primeras horas del día afecta nuestro discernimiento en todos los aspectos de nuestra vida. Eh, Me ha gustado comparar esta situación de la vida espiritual y me has escuchado más de una vez decirlo, que a veces nosotros como seres humanos pasamos largas horas de ayuno espiritual. Es como si una persona comiera una sola vez al día y solamente lo hiciera con una fruta. O algunos más son arriesgados a comer cada 7 días, ¿no? No tomamos la escritura durante la semana y solamente una vez a la semana, cuando vamos a la iglesia, tomamos nuestra escritura para poder meditar en ella. Sin embargo, nos hace falta a nosotros una relación diaria con Dios. Y qué mejor tomar las primeras horas del día, como lo estamos haciendo las 40 madrugadas, para entrar en comunión con el Señor. Nada en este mundo debería recibir más atención que la palabra de Dios. Escúchame bien, ¿eh? Nada en este mundo debería recibir más atención que la palabra de Dios. Nada, nada absolutamente, ni tu esposa, ni tu esposo, ni tus hijos. Dios debe de ser el primer lugar en tu vida. Y si tú estás bien con Dios, si tú tienes una relación con Dios, si tú tienes una atención de vida con Dios, entonces de allí en adelante tu relación con tu esposo, con tus hijos, con tu prójimo, será de una manera factible porque estarás conectado a la fuente que lleva al ser humano a tener una comprensión mayor de lo que es una relación con Cristo Jesús. Ahora, tenemos que aprender, mis queridos hermanos, a escuchar la voz del Señor. A través de la escritura, a través del estudio de la palabra, nuestra mente, nuestro corazón se aditúa para que podamos conocer el plan de Dios, cuál es su mensaje para nosotros, qué es lo que Dios pide de nosotros y sobre todo, cuando escuchas la voz de Dios, puedes discernir cuando Dios te habla a cuando alguien más quiere tener un contacto contigo que no es Dios. Y eso es interesante porque déjame decirte que en muchas de las ocasiones pensamos escuchar la voz de Dios, pero no es la voz de Dios la que escuchamos. Escuchamos cualquier otra cosa menos la voz de Dios. Por eso dice Amós capítulo 8 versículo 11, he aquí, vienen días, dice Jehová, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Y nosotros tenemos que ser de aquellos que tengan hambre y sed de escuchar la palabra de Dios. Recordemos que Jesús dijo en el Sermón del Monte, en las bienaventuranzas, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y tú y yo debemos tener hambre y sed de escuchar la palabra del Señor. Por lo tanto, mis queridos hermanos, cada día yo como individuo, como persona, no como familia, no como iglesia, yo individualmente debo proponerme honrar y glorificar a Dios con todo mi corazón. Si no hago esto, mi corazón no tomará en serio el programa que Dios tiene para mí en el día. Esto es importante. Es algo que debemos de poner hincapié. Cada día debemos individualmente proponernos honrar y glorificar a Dios con todo el corazón.
¿Quieres tener una vida de éxito espiritual? Este consejo, tómalo muy en serio. Quizá de toda la reflexión de esta mañana se te olvide todo lo que el pastor diga, pero por lo menos este concepto debe de quedar bien grabado en tu mente. Cada día debes de proponerte honrar y glorificar a Dios con todo tu corazón. Ahora, en base a eso, Elena de Güey escribió en Testimonios para la Iglesia, tomo 5 en la página 105, los creyentes que se vistan con toda la armadura de Dios y que dediquen algún tiempo diariamente a la meditación, la oración, el estudio de la Escritura, se vincularán con el cielo y ejercerán una influencia salvadora y transformadora sobre los que los rodean. Suyos serán los grandes pensamientos, las nobles aspiraciones y las claras percepciones de la verdad y el deber para con Dios. Anhelarán la pureza de la luz, el amor y toda la gracia de origen celestial. Esto es magnífico. Esto es extraordinario. Debemos dedicar tiempo diariamente para la meditación, la oración y el estudio de las Escrituras. Y entonces tú y yo seremos una influencia salvadora y transformadora para la gente que nos rodea. Sin embargo, ¿cómo guardar la palabra en el corazón? Es la pregunta que surge y prácticamente es el título de lo que estamos meditando esta mañana. Sabes que hay muchas cosas que serán guardadas en tu corazón durante este día. Y más porque es un día sagrado, es un día sábado en el cual muchas cosas quedarán grabadas en tu corazón. Pero la primera debe de ser el programa diario de Dios escrito en su libro, que es nuestro manual divino. ¿Eso qué quiere decir? Que la palabra de Dios debe de ser lo primero que debe de quedar grabado en tu corazón y en base a eso la escritura dice, Job capítulo 23 versículo 12, del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Salmos 119, 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Eh, Colosenses 3:16 menciona, enseñándonos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Deuteronomio 17:18 dice, entonces escribirá para hacer un libro, una copia de esta ley. Y Hechos capítulo 1, versículo 8 menciona, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenemos que tener una relación personal con el Señor. Tenemos que tener un momento especial con el Señor. Debe ser la escritura, la palabra del Señor, nuestro manual diario, nuestra relación diaria con el Señor. ¿Por qué? Porque esa es la tarea que hoy nos toca, mis queridos hermanos. Recordemos que veíamos durante las reflexiones que daban en la semana los pastores, el pastor, el primer pastor que nos dio nuestra primera reflexión, nos mencionaba que tenemos que ser salvos. ¿Por cuántos días? Por uno. Meditar en ser salvo por un día. Y la tarea de hoy es practicar 4 maneras que nos ayudarán a guardar la palabra de Dios en el corazón, porque ese es el secreto. Estamos hablando acerca de cómo meditar en la palabra del Señor. Y te voy a dar esta mañana 4 secretos para que guardes la palabra del Señor en tu corazón. Uno es memorizar. Dos, alabar. Tres, escribir. Y cuatro, testificar. Veamos un poquito de la primera. Dice la palabra del Señor en San Juan capítulo 14 versículo 26, más el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que lo que yo os he dicho. ¿Saben, mis queridos hermanos? La memorización de la palabra del Señor es un acto extraordinario para nosotros como cristianos. Primeramente porque en nuestro corazón quedan grabadas las palabras del Señor. Y eso nos da las herramientas para poder sobreponernos a las tentaciones y al pecado. Pero también, si lo vemos de una manera de salud mental, el memorizar nos ayuda a que nuestra mente se mantenga activa. Sin embargo, en esa declaración, Cristo debe llevarnos a pensar que hoy tenemos la obligación y el deber de llenarnos de la palabra de Dios. Tenemos un deber, mis queridos hermanos. El ser cristiano
No es solamente decir soy cristiano y leo mi Biblia de vez en cuando, no, es tener en nuestra mente la palabra de Dios continuamente. Isaías 55:6 dice, el de mandamiento es sagrado, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que Él está cercano. Ahora, yo quisiera preguntarte, eh, ¿qué tanto te esfuerzas por memorizar textos de la Biblia? Llegará momentos, mis queridos hermanos, en el que la escritura será retirada de nosotros. Dice la palabra del Señor cuando leemos las profecías que en algún momento esa Biblia que tú y yo tenemos, esa escritura que tú y yo gozamos, ese libro sagrado en el cual tú y yo podemos meditar, que es la Biblia. Esta Biblia es una de las Biblias que me gustan más. Tengo un regalo que me hizo la Iglesia de Culturas con una Biblia y la estudio, la medito, pero mi Biblia de estudio es esta. Esa es mi Biblia de estudio, es en la que me gusta estar meditando en la palabra del Señor, esa es en la que me gusta subrayar mis textos, allí hacer algunas anotaciones. Cuando estoy leyendo la escritura, me encanta porque puedo escribir, tenerla de diferentes colores en los subrayados, de repente tengo por ahí alguna anotación que hago, porque va a haber un momento, mi querido hermano, en el que la escritura nos va a ser retirada. Por eso yo quiero llevarte a poder meditar. ¿Estás memorizando porciones de la palabra? El Espíritu Santo nos recordará lo que escuchamos, leímos o memorizamos. Por eso el desafío diario de cada creyente es presentarse ante Dios durante las primeras horas del día, llenar la mente con su palabra, perdón por los dos horrores ortográficos que están allí, no separé, es presentarse y me faltó una L allí, pido una disculpa por ese horror ortográfico. Es llenar la mente con su palabra, meditando en ella durante el día para nuestra propia inspiración y para testificar acerca de nuestra fe a otros. El estudio meditativo de la palabra de Dios nos llevará a memorizar muchos textos, aun cuando no tengas esa intención. Cuando pensamos en un versículo, palabra por palabra, dejando que el Espíritu Santo aplique su mensaje en nuestra vida, el texto queda impregnado no solo en nuestro corazón, sino también en nuestra mente. Por eso, mi querido hermano, yo quiero llevarte a meditar y a pensar que tenemos que memorizar la palabra de Dios. Sin embargo, el siguiente consejo que te di no solamente es memorizar, sino también cantar la palabra. Eh, Otra manera por la cual tú y yo podemos tener una relación más cercana con el Señor es cantar los textos. Muchos de los salmos en verdad son himnos, más que poesía, son himnos que se entonaban en el tiempo de Israel. Y podemos recordar aquellos cantitos que algunos de nosotros de niños entonábamos o que hemos escuchado en la iglesia, que pueden ser momentos especiales para adorar al Señor a través del canto. Y eso nos puede ayudar a tener una relación más íntima con el Señor. Podemos entonar himnos, salmos como el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cantitos como esos, o cantitos como el de El amor del Señor es maravilloso, o cantitos que hemos escuchado más de una vez en la iglesia, que nos pueden ayudar a tener presente en la mente y en el corazón la palabra del Señor. El siguiente consejo es escribir la palabra de Dios. Sabes que copiar el texto de la Biblia es otra de las maneras muy prácticas de memorizar el texto sagrado. Recuerdo una de las frases que tenía uno de mis profesores que falleció, el doctor Emer Chacón. Él mencionaba, cada vez que tenía la posibilidad, y he copiado eso de él, la mano tiene memoria. Él nos decía a nosotros como estudiantes de teología, muchachos, recuerden, la mano tiene memoria. Y cuando tú escribes, tu mente y tu mano se armonizan y entonces tiene memoria tu mano. A mí me gustan más los libros físicos que los digitales porque cuando tenemos el libro en físico, hasta la mano tiene memoria. Y me han escuchado más de uno de ustedes decir que esta Biblia viejita que tengo aquí conmigo, es la Biblia que predica sola. La abro y prácticamente ya sé dónde están los textos porque en la manipulación de lo físico, tu mano ya tiene memoria y entonces cuando abro, encuentro prácticamente los textos que estoy buscando. Pero cuando tú escribes la palabra de Dios,
tu mente y tu mano se correlacionan y entonces se crea un vínculo para memorizar la palabra de Dios. Esta mañana quiero desafiarte, mi querido hermano, a que a partir de hoy comiences a tomar esto como práctica de tu estudio diario. Estudiases tu palabra, estudiases tu palabra, estudiases tu Biblia, estudiases el capítulo que nos toca hoy del plan de encuentro y entonces busca un texto que te guste, el que más te guste, no todo el capítulo, busca el texto que más te guste y entonces comienza a escribirlo. Y mientras lo vas escribiendo, comienza a meditar en cada una de las palabras que estás transcribiendo y de esa manera tu mente se va a enriquecer grandemente de la palabra de Dios en tu vida. Pero el cuarto consejo, mi querido hermano, es hablar de la palabra de Dios. Y cuando hablamos de la palabra de Dios, nosotros vamos a entender que los más beneficiados somos nosotros que al que le estamos hablando. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica la salvación, del que dice, Sión, tu Dios reina. Seguro que dice Isaías 52:7. Cuando tú y yo compartimos la palabra de Dios, cuando tú y yo vamos con otros y les decimos lo que hemos estudiado, porque hemos estudiado y tenemos palabras que decirles, porque cuando tú y yo pasamos tiempo con la escritura y nos encontramos en alguna situación, en alguna circunstancia, las palabras surgen inmediatamente, los textos surgen inmediatamente y entonces tienes algo que compartir con alguien, si está feliz, si está triste, si está preocupado, si está ansioso, si está enojado, si tiene alguna situación, tú sabes qué compartir con él porque has pasado tiempo con la escritura. Mis queridos hermanos, meditar en la palabra de Dios es un asunto muy importante que nosotros como cristianos, como genuinos seguidores de Dios, debiésemos hacer en nuestra vida. Hoy te he compartido 4 consejos prácticos para meditar en la palabra. 1, memorizar. 2, cantar la palabra. 3, escribir la palabra. 4, hablar de la palabra. Si tú y yo ponemos en práctica estos conceptos, vas a ver que tu vida espiritual tendrá una experiencia diferente con el Señor. Vas a conocer a Dios de una manera práctica y quiero desafiarte a hacer lo siguiente. Hoy toma una libreta. Esto que te estoy poniendo en la pantalla, esto que estás viendo de la presentación, te lo voy a enviar a los diferentes grupos de WhatsApp de la iglesia del distrito. ¿Por qué? Toma una libreta y entonces comienza a escribir lo siguiente. El mensaje que Dios me dio esta jornada o esta mañana es lo que Dios espera de mí. Entonces, cuando escribas lo que Dios espera de mí en tu devoción personal, en tu momento de estudio, cuando ya has meditado la palabra del Señor, cuando has escuchado la voz del Señor, vas a poder decir, Dios espera de mí esto. Y a partir de hoy, mi querido hermano, en las siguientes reflexiones que tengamos con los diferentes pastores que van a estar con nosotros durante la semana, después de que hayamos tenido la reflexión, después de que hayamos tenido la oración y hayamos cerrado la sesión de nuestra sala de Zoom, escribe en tu libreta, ¿qué es lo que Dios espera de mí en base a lo que he escuchado este día? Segundo, el programa de Dios para mi vida hoy, en la mañana. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí en la mañana? ¿Qué es lo que quiere de Dios de mí en la tarde? Y en la noche, intenta dormir temprano, pero ¿qué es lo que quiere de Dios de mí en la noche? Y sobre todo, mi querido hermano, ora por 7 personas. Anota el nombre de 7 personas que no sean miembros de la iglesia, que no sean parte de nuestra comunidad, pero que tú sabes que necesitan saber y conocer del amor del Señor. Esto es parte de la meditación espiritual que podemos tener todos los días en la palabra del Señor. Y entonces anota 7 nombres. Anota el nombre de 7 personas que te gustaría ver en el reino de los cielos. Y durante estas 40 madrugadas, más bien esas 34 madrugadas que nos tocan todavía, que nos quedan, ora por estas 7 personas. Para cuando vengan las campañas pastorales en el mes de septiembre, tengas 7 nombres presentes en tu mente por los cuales tú puedas pedir e invitarlos a las campañas. Pero sobre todo, durante estas 34 días que nos quedan, escribe qué es lo que Dios espera de ti. ¿Qué es lo que espera Dios de tu vida en la mañana, en la tarde y en la noche?
y entonces ora por aquellas personas que tienes en tu mente. Meditar en la palabra del Señor, mis queridos hermanos, es un acto de tener una relación personal e íntima con Dios. Hoy habemos en esta sala de Zoom 24 personas. Durante la semana hemos tenido 34, 36, 33 el día de ayer. Hoy es sábado. Se espera que en sábado podamos tener un poquito más de afluencia porque pues es el día que descansamos y podemos pasar con el Señor. Sin embargo, qué bueno que los que estamos aquí hemos tomado la decisión de pasar tiempo con el Señor. No te olvides que dentro de las disciplinas espirituales, meditar en la palabra es lo que más deberíamos de realizar junto con oración para escuchar la voz del Señor. Así que, antes de orar, mis queridos hermanos, ¿alguna petición especial por la cual podamos pedir al Señor esta mañana? ¿Alguien tiene una petición especial por la cual podamos orar? Por los hermanos de Culturas que de Charco que están inundados, nuestra hermana Dalila, nuestro hermano David está, bueno, tienen agua en la parte de abajo. Ok, ellos son hermanos que van a la iglesia de Nesa, ¿verdad? Pero viven aquí en Chalco, tengo Sí, entendido. pastor. Gracias, hermana Lupita. Vamos a orar por nuestros hermanos que están padeciendo ahorita por las inundaciones. ¿Alguna petición más, queridos hermanos? ¿Alguna petición por la cual podamos orar? ¿No? ¿Todo está bien? Bueno, eh, Bueno, hermano, adelante, bueno, adelante, hermana Carmen. hermano, sí, yo solamente vamos a pedirle todos en conjunto a Dios que nos aumente la fe y el amor hacia Él. Nada más eso. Gracias, hermana Carmen, para que en su aumente nuestro amor al Señor. Sí, dice nuestro hermano Walter por la unidad de las iglesias. Claro, Walter, estaremos orando por la unidad de nuestras iglesias. Eh, dice nuestra hermana María Eugenia, por el señor Jorge, le cortaron sus dedos y que se acerca a Dios. Claro, cuando una persona está pasando por una salud complicada, tiene problemas, es el momento para clamar al Señor, para que el Señor pueda dar tranquilidad al corazón, consuelo al alma. Dice nuestra hermana Rocío Horta, para que lleguemos temprano a la iglesia. Claro, hermana Rosy, no solamente ser adventistas de la misa de las 11, sino llegar temprano a todo el programa en la iglesia. Así que vamos a orar, mis queridos hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos y ahí donde estamos, vamos a buscar la dirección de nuestro Padre Celestial. Querido Padre, te damos gracias por esta linda mañana que nos das, por este sábado hermoso, Señor. Nunca nos vamos a cansar de darte gracias por las bondades que tú tienes con nosotros. Sin embargo, en esta mañana, Señor, has escuchado las peticiones de tu pueblo. Pedimos, Señor, por Dalila y por nuestro hermano David y por todos nuestros hermanos, Señor, que están en la zona de Chalco, que están padeciendo a causa de las inundaciones por las incesantes lluvias que hemos tenido últimamente. Solamente tú conoces la situación de cada persona, Señor, de cada familia. Y queremos pedirte que tú seas con ellos. Eh, que en medio de la situación complicada de las inundaciones podamos tener la certeza de que tú estás con nosotros. Señor, también pedimos por el señor Jorge, ha pasado por una situación de salud complicada y pedimos que tu Espíritu Santo se siga manifestando en su vida, que él pueda llegar al conocimiento de ti, Señor, y un día no muy lejano, él pueda abrazar la fe en Cristo Jesús y de esa manera, Señor, prepararse para estar en el reino de los cielos contigo. Pedimos, Señor, por la unidad de nuestras iglesias. Sabemos que como toda familia, Señor, carnal y espiritual, hay desacuerdos, Señor, hay momentos ásperos, pero queremos pedirte que tu Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas y que alguna diferencia que podamos tener la podemos dejar a un lado y podamos tener unidad en Cristo Jesús. Pedimos, Señor, por las familias. Pedimos, Señor, porque nuestra iglesia, nosotros como personas, como individuos, tengamos más amor a Cristo Jesús. Y de esa manera podamos dar amor a la gente que nos rodea. Podemos tener una comunión más íntima contigo. Pero también, Señor, pedimos para que hoy sábado todos los miembros de nuestra iglesia puedan llegar temprano. Podamos ponerte a ti, Señor, como prioridad. Y lo primero, Señor, que busquemos cada día sea tu divino rostro. Y hoy, Señor, que estaremos reuniéndonos en los diferentes programas de adoración, podamos llegar temprano para alabar tu santo nombre. Señor,
Pongo a cada familia aquí representada. Pongo a cada familia de mi distrito de Valle de Chalco, Señor. A mis hermanos de la iglesia de Caseta, de Culturas, de Jico, de Descanso, de Sendero, de Providencia, de Baranda, Señor. De nuestra iglesia en francés allí con nuestros hermanos haitianos. Sé con nosotros. Motívanos, Señor, a buscarte. Que tu Espíritu Santo no nos deje tranquilos, pero que esa intranquilidad que nos dé sea la intranquilidad de buscar tu rostro, de estudiar tu palabra y de tener comunión contigo. Señor, que este lindo sábado tengamos una linda experiencia contigo, podamos contemplar tu rostro y escuchar tu voz y que tus palabras queden grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón. Lo pedimos, Señor, en la preciosa sangre de Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, el Señor les bendiga. Eh, Dice nuestra hermana Edith, yo pongo en las manos de Dios nuestra necesidad de Dios. Gracias, hermana Edith. Gracias por este lindo mensaje. Mis queridos hermanos, el Señor les bendiga. Hoy nos alargamos un poquito más, son las 5:44. Nadie va para el Amén, trabajo amén. hoy, así que hoy tendremos un momento especial para pasar con el Señor. Hermano Amén. Tilio, muchas gracias. Bendiciones. Que la paz del cielo sea con ustedes. Saludos, pastor. Feliz sábado. Todos hermanitos. Feliz sábado, hermano Tilio. Feliz Amén. sábado, hermana Lupita. Un Feliz sábado. sábado, hermanos. Feliz sábado. Feliz sábado, mis queridos hermanos. Bueno, cerramos transmisión. Antes de cerrar transmisión, estamos aquí los 23, todavía no se ha salido ninguno. Estoy subiendo a mi página de YouTube todas las reflexiones que hemos estado teniendo durante estas 40 madrugadas y las que vienen. Tú puedes buscarlo ahí en Google o en YouTube, puedes buscar José Velasco Recendis, me vas a encontrar allí y vas a poder descargar, vas a poder compartir con otras personas lo que tiene que ver con esas 40 madrugadas. Así que si lo quieres compartir con alguien que no puede ingresar a esta sala de Zoom temprano, lo puedes compartir sin ningún problema. A alguien que no es parte de la iglesia, se lo quieres compartir sin ningún problema. Voy a compartir el día de hoy la liga del primer tema que hemos tenido durante esas 40 madrugadas y lo podemos compartir con las demás personas. Así que tómense la libertad de compartirlo, de hacerlo masivo, que alguien más se pueda beneficiar de estas 40 madrugadas que estamos teniendo. Así que hermanos, feliz sábado y que el Señor les bendiga. Hermano Toñito, feliz sábado. Sí, hermana María Eugenia, lo voy a estar compartiendo en los diferentes grupos. En el grupo de la Iglesia de Providencia se lo compartirá nuestro hermano Walter y él hará lo necesario para que pueda llegar a ustedes también sin problema. Así que hermanos, bendiciones. Que el Señor sea con ustedes. Entonces seguimos de vacaciones, así que hoy, este sábado estaré fuera también, pero donde quiera que estemos, que el Señor nos bendiga. Mis queridos hermanos, feliz sábado y que la paz del cielo sea con ustedes. Cerramos transmisión.